el saludo, sí, nos vamos presentando de a poquito y bueno, hablarles de esto que realmente tengo entendido es algo muy importante a nivel institucional y que aunque la gente no dimensione, siempre tiene como beneficiario final al justiciable, ¿verdad, doctor? Muy buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Marta, muchas gracias por el espacio y por la invitación, estos espacios maravillosos en los que podemos comunicar un poquito lo que hacemos y en qué estamos en este momento. Gracias por el recuento de noticias también, por la oportunidad. Estamos a full ahí, on fire, con todo prendido, con todos los sentidos dados para el Congreso de la Defensoría Pública, aquí con la doctora María José Méndez como directora del instituto y encabezando la misión. Estamos trabajando para poder dar una visión general y un panorama esperanzador en el marco del ejercicio de la Defensoría Pública, que cada vez es más difícil por la cantidad de personas y asistidos con las que cuenta la Defensoría Pública. Estamos hablando de una institución que interviene en todos los fueros, es decir, en todos los ámbitos del campo jurídico y que en ese contexto tiene misiones sumamente especiales, como es la de representar a aquellos que no tienen posibilidad de contar con un abogado defensor en el ámbito penal, o aquellos que no quieren designar directamente uno, y bien, en ese sentido, representar al Estado, brindándole el derecho a la defensa, que es un derecho de todos. También en el ámbito de la niñez y adolescencia, la representación de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad, de aquellas que han sido excluidas de sus tierras, que están buscando un nuevo lugar para desarrollar sus proyectos de vida. Esa es la función de la Defensoría Pública, Marta, y podemos hablar largo y tendido de esto que es el ámbito y el aspecto más maravilloso que tiene el Estado paraguayo, que es cuidar de las personas vulnerables. Sí, señor. Bueno, a pesar de que muchas veces existen instituciones, ¿verdad? Entre comillas, obviamente ustedes están en el rubro o en el ámbito más sensible incluso de todo ciudadano, que es el límite entre la libertad. Ese es el parámetro, ¿verdad? O sea, básicamente, y todos los demás derechos muchas veces. Así que, doctora, también sí, ya la presentaba, ya el doctor nos presenta. Usted es la directora del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. Sí, así mismo. Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Sí, tomé el desafío de llevar adelante el proceso de trabajo del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública muy recientemente y bueno, nos abocamos a trabajar un poco el plan de capacitación y diversos desafíos que en esta gestión se pretende impulsar, y una de ellas justamente potenciar todo lo que tenga que ver con el aspecto académico. El instituto tiene una misión específica de promover ofertas académicas a nivel institucional, ¿verdad?, para los funcionarios y también para fortalecer las capacidades en diversos ámbitos, dirigido a defensores públicos, funcionarios de la defensa pública, etcétera. También estamos trabajando en alianza, por ejemplo, con el CEG, con el Centro de Estudios Judiciales, y estamos promoviendo diversos tipos de alianzas estratégicas en este momento. Bueno, nos convoca el día de hoy a hablar un poquito del Congreso, el 10º Congreso Nacional de la Defensa Pública. Realmente un espacio para compartir, un espacio para también el evento académico más grande de la defensa pública en el año. Y bueno, vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Alejandro Amaya, ¿verdad?, que es un jurista destacado. Y realmente a esta altura es casi paraguayo, me parece, el doctor Amaya. Pero realmente vamos a tener una conferencia inaugural con él y bueno, varios profesionales también que nos van a acompañar. En el primer panel, por ejemplo, lo vamos a tener al doctor Diego Moreno, que es nuestro primer juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Tania Abdo, que es presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la representante de Naciones Unidas, de UNICEF, perdón, la señora Rosa Vega. Vamos a tener paneles de altísimo nivel. Por supuesto, paneles también integrados por defensores públicos y exdefensores públicos, que como siempre digo son los protagonistas de esta historia. Sí. Y por sobre todo los protagonistas del Congreso,
Entonces, para reflexionar sobre los desafíos y las lecciones aprendidas en el marco del rol que tienen, ¿verdad? En el rol tan loable que tiene la defensa pública. Por supuesto, uno de nuestros panelistas es aquí, justamente el doctor Jiménez, que nos acompaña hoy, la doctora Bartoncello, que también es defensora pública, la doctora Carla Mazó, nos va a estar acompañando nuestra directora de Pueblos Indígenas, la doctora Ana María, hablándonos justamente de sus experiencias, ¿verdad? De sus experiencias y, como le decía, los desafíos que tiene la defensa pública en diversos temas tan acuciantes para justamente promover el acceso a la justicia, hacer efectivo la tan anhelada justicia que siempre escuchamos, ¿verdad? Finalmente, en nuestro panel, digamos, de broche de oro, les vamos a tener a los 3 adjuntos de la defensa pública, ¿verdad? Que son el doctor Paulino Escobar, el doctor César Cañete y el doctor Edgar Ríos Parquet. Ellos nos van a hablar justamente de los diversos desafíos en las respectivas jurisdicciones que llevan adelante. Entonces, tenemos una agenda cargadísima para el Congreso y bueno, les invitamos para que puedan compartir con nosotros. ¿Hay de haber una posibilidad de que esto tenga una transmisión, de que haya gente que pueda conectarse? Obviamente que este es un recurso que hoy por hoy es lo más actual y hasta casi necesario, ¿verdad? Sí. Obviamente que estamos hablando de una situación realmente ponderable a partir... Estaba mirando acá todos los datos del doctor Jorge Alejandro Amaya y bueno, si leo un poquitito nada más de su currículum, yo creo que vamos a ir ilustrando un poquito a los televidentes. Dice, él es postdoctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de Bolonia, Italia. Dice, estudió en la Universidad de Harvard, en San Francisco, en Washington, en la Universidad de Washington también. Y bueno, la lista de todo lo que pudo hacer y lo que hizo en realidad es realmente una persona bastante destacada. Así que yo me imagino que va a haber mucha gente interesada, al margen, obviamente, de los defensores que claramente están con una hasta ansiedad de participar y escuchar de todo esto. Pero... querría también conocer, después vamos a ver si en realidad esto se va a socializar, si hay posibilidades de un acceso capaz más amplio. Y al doctor Hugo ya consultarle un poquito la trascendencia de un evento así. Evidentemente por la lista de las personas que van a disertar, yo me doy cuenta que claramente va a ser muy importante. Pero si hablamos de una necesidad a nivel país, para ustedes... ¿Cómo pueden describir esto? Me imagino que, digo nada más, por ejemplo, un defensor público del interior, pendiente de su problemática diaria, me imagino que para ellos es casi un balón de oxígeno tener la posibilidad de acceder a este tipo de información tan global en el ámbito jurídico. Así que estamos hablando de un evento importante, doctor, Sumamente importante, no solamente por el sentido de pertenencia que reforzamos mediante estos encuentros nacionales, sino también por otra cuestión bastante interesante, Marta, que es que no es solamente, como siempre suelen decir, es gente de Asunción que va a hablar, sino es gente de todo el país. Estamos hablando de defensores públicos de Encarnación, estamos hablando de defensores públicos de Coronel Oviedo, Ciudad del Este, diferentes regiones del país, que van a estar comentando sus experiencias, y ese compartir experiencias y compartir las buenas prácticas es lo que ya es la gotita que siempre fortalece las ganas de seguir remando contra corriente, porque después de todo, ¿qué es lo que hace un defensor público? Generalmente rema contra todo el sistema, el status quo y todas las condiciones contrarias en cuanto a la vulneración de derechos. Si hay alguien que tiene que tener empatía y una capacidad de resiliencia para soportar todos los embates que hacen a la lucha constante por lograr que las personas accedan a derecho, a veces accedan solamente al derecho de petición, o sea, a pedir algo, es el defensor público. Entonces estos encuentros yo creo que hacen reverdecer el alma y permitir a todo defensor poder encontrar y decir, ufa, no estoy solo, estamos muchos, somos 372 defensores en 55 sedes del país. Por lo tanto, el maravilloso encuentro es para recobrar fuerzas
pero también recordar y rememorar que hay personas que están luchando todos los días por las buenas prácticas en el ámbito jurídico. Eso es sobre todo, Marta. Y el conocimiento, que indiscutiblemente va a dejar por sobre todas las cosas, aparte de esas buenas prácticas, siempre hay algo bueno y siempre hay algo nuevo en el que uno aprende, ¿verdad? Sí. De hecho, reconocemos que estamos en la era del aprender a desaprender. Todo cambia permanentemente, todo se modifica y todo saber deja en un segundo puede pasar a ser antiguo y renovarse. Los paradigmas cambian permanentemente. En ese punto, Marta, entonces me gustaría reforzar la idea de que estos momentos y este compartir experiencias te permiten actualizar estrategias de intervención e ir consensuando políticas de intervención, que es una de las cuestiones que tenemos pendiente todavía dentro de la Defensoría Pública para seguir construyendo. Es decir, sentidos unívocos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como Defensoría Pública y cuál es el mejor servicio que podemos prestar a estas poblaciones, no solamente las minoritarias, sino también a las poblaciones vulnerables mayoritarias, como son las personas de escasos recursos. Ahora, doctora, concretamente, son situaciones que van pasando y son situaciones políticas, si se quieren, ¿verdad? O sea, ustedes están actualmente bajo, si se quiere, en este caso, la tutela de un nuevo defensor. Estamos hablando, me imagino, hasta de cambios estructurales que claramente todavía la ciudadanía de repente hasta ha de desconocer, ¿verdad? ¿En qué momento creen ustedes están como instituto actualmente atravesando? ¿Hay cambios? ¿Hay situaciones que de alguna forma pueden reconfortarle no solo a los defensores, sino también a la gente desde afuera? Esto, por lo menos, este congreso es casi una tradición, ¿o es algo que lo están tratando de implementar con miras a, como bien decía él, no solo contener a los defensores, sino también capacitarlos, ¿verdad? Claro, mira, el instituto cumple 3 años. Sí. Es, digamos, como instituto técnico superior. Uh-huh. El congreso, este es el 10º congreso, ya es una tradición en la institución, es una tradición de la defensa pública. Es, creo que, el único congreso que aglutina anualmente a tantas personas. Alrededor de 500 a 700 personas. Porque es físico, o sea, sí, presencial. Exactamente, presencial. Sí, hay más de 900 inscriptos, creo. Sí, hay más de 900 inscriptos, 960 inscriptos. Y en este sentido, comentarte que bueno, el doctor Javier, el doctor Esquivel, asumió hace muy poquito tiempo. Una de las prioridades de su gestión es fortalecer el instituto. Y por sobre todo también fortalecer en términos de que las ofertas académicas sean ofertas académicas que impacten también en la gestión. Sí. Entonces, en esta lógica si la institución gestiona, por ejemplo, algún tipo de ofertas académicas, como por ejemplo los diplomados que estamos llevando adelante con el Centro de Estudios Judiciales, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente no solo... es decir, que la gente aproveche, los defensores, funcionarios, las personas que realizan los cursos, que lo aprovechen, pero además que eso también tenga un impacto en la gestión, porque ese finalmente es el objetivo del fortalecimiento de las capacidades. Sí. O sea, buscar ese servicio, digamos, pues si bien la defensa pública, el servicio específico de la defensa técnica, ¿verdad?, en juicio. Ahora, ¿cómo mejoramos en términos de que siempre hay algo que mejorar? Claro. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, las ofertas académicas pretenden justamente tener ese impacto en la mejora de la gestión, ¿verdad? Esa visión, digamos, más académica y de resultado, digamos, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, por supuesto que es sumamente importante, varios de los docentes, más del 60% de nuestros docentes, o 70%, puedo arriesgarme a decir, son defensores públicos, gente de la casa. O sea, es decir, el instituto aglutina tanto a los profesores, investigadores, que tenemos muchísimos y muy buenos en la defensa pública, como también, obviamente, los alumnos. Es decir, es un círculo virtuoso, claro, ¿verdad? Un círculo virtuoso en términos institucionales y en términos de aliados estratégicos. Para nosotros es muy importante visibilizar cuál es el rol de la defensa pública con las demás instituciones. Estamos iniciando, por ejemplo,
un proceso de trabajo con la Academia Legislativa, también con otros institutos de otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esto también digamos, nos da una pauta de lo que el defensor general busca en esta gestión, ¿verdad? Claro. Entonces, no solamente fortalecer las capacidades institucionales en los términos que te decía, sino también promover estas alianzas estratégicas que permitan visualizar el rol del defensor y defensora públicos, por un lado, y por otro lado, la relevancia del trabajo de la defensa pública para efectivamente promover el acceso a la justicia, ¿verdad? Que finalmente es el rol de los defensores y defensoras. Si me permitís, Marta, como habías dicho, es una estructura que la población todavía no va a sentir por la nueva gestión y todo eso. Sin embargo, se han ido desarrollando en este breve tiempo actos muy concretos que deben ser resaltados a los efectos de poder tenerlos presentes en la memoria, porque generalmente olvidamos muy rápido muchas cosas. Por ejemplo, en el mes de agosto en San Ignacio Iguazú se inaugura una sede más de la Defensoría Pública, permitiendo el acceso de aproximadamente 70.000 ciudadanos pueden acceder, contando con Santa Rosa y otras ciudades aledañas, que puedan acceder a un defensor público que antes no lo tenían que ir hasta San Juan, Misiones, para poder acceder a la Defensoría. Hoy lo tienen mucho más cerca. También la creación y la puesta en valor de la Dirección de Pueblos Indígenas, de tal forma a visibilizar y desarrollar políticas públicas y de intervención con relación a estos pueblos indígenas. Que ahí, por ejemplo, ya casi ni me animo a incursionar, porque es un área en donde penosamente tenemos una debilidad. Tenemos condenas como Estado paraguayo, así que tenemos algo que el señor ministro había dicho: esta es un área que no la hemos tocado hasta ahora, que no la hemos reforzado, vamos a hacerla. Dicho y hecho, entonces se crea la Dirección de Pueblos Indígenas, se refuerza esa dirección y tenemos actividades ya previstas incluso para diciembre, el 12 de diciembre, una de las primeras actividades en el interior del país, con un encuentro y un día de servicio público y de actividad de gobierno en una comunidad indígena. Realmente va a ser sumamente formidable el trabajo desde esa perspectiva. Y le hablaba de eso ni siquiera haciendo ya una crítica o una evaluación de la gestión, porque como le decía, es muy reciente el cambio y nosotros sabemos, ¿verdad? Pero obviamente que cada ministro en este caso tiene sus prioridades y bueno, claramente algunos tuvieron debilidades y otros tuvieron fortalezas en algunas cuestiones. Y por eso le decía, porque no es bueno olvidar también lo que se hizo y en este sentido lo importante es darle el destaque a lo que se está haciendo actualmente. Yo insisto en eso porque en algún momento tenía entendido que la intención era desde el Ministerio de la Defensa Pública justamente es darle el rostro humano, decían, era básicamente, esas son cuestiones que mucha gente ignora, ¿verdad? Pero es como el eslogan, es la pretensión, pero ahora nos estamos dando cuenta que la fortaleza de esta administración es por lo menos el tema de la capacitación y la excelencia justamente en el acompañamiento, que creo que es importante de ir rescatando ya y de potenciar también, ¿verdad? Son cuestiones así muy puntuales. Y en cuanto al tema de las comunidades indígenas, obviamente que estamos hablando de una problemática realmente importante. Sumamente importante y sumamente dura, por cuanto que ahí tenemos niños y niñas y adolescentes que por de pronto no tienen cédula, o sea, no existen como ciudadanos, no pueden ser considerados como tales o recepcionados como tales en instituciones públicas. Y ese trabajo es importante visibilizarlo. Es una orfandad así muy amplia, muy marcada. El acceso al agua potable, algo que para nosotros es tan natural a veces en nuestras casas, abrir el grifo y ya está, tenemos agua. Ellos están reclamando y entonces ese trabajo de visibilizar las necesidades y fortalecer el desarrollo las ayudas interinstitucionales es sumamente relevante. Eso lo estamos promoviendo a través de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia que hemos lanzado como institución en convenio con organismos internacionales y en el que buscamos establecer mesas de diálogo y de alianza interinstitucional con la mayor cantidad posible
de instituciones públicas y organismos no gubernamentales para fortalecer esa lucha y visibilizar eso, porque podemos hablar muy fácilmente de acceso a la justicia en Baicopea. O sea, En Baicopea, realmente. ¿Qué es lo que eso? Todo el mundo habla de acceso a la justicia, pero visibilizar la problemática de las personas con discapacidad, Sí. de aquellas personas que están en situación de calle, visibilizar ellos y trabajar con ellos interinstitucionalmente, evitando la duplicación de esfuerzos, optimizando los resultados positivos, es una misión que nos hemos enarbolado como institución y creo que la vamos a llevar adelante. Un ejemplo muy simple y pequeñito, pero que creo que es un botón bastante importante, es hace pocos días el señor ministro encabezaba el lanzamiento de un programa que se llama Exportando Sueños para personas privadas de libertad, en este caso de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que van a trabajar directamente a través de la Embajada de Taiwán, exportar sus productos a aquella región. Y eso hace que empecemos a ver acciones pequeñas inicialmente, pero yo tengo la fe católica y la esperanza bíblica de que esos serán como granos de mostaza, ¿verdad? Que irán expandiéndose y desarrollando actividades realmente útiles. Tenemos la contratación en este marco del fortalecimiento de la Dirección de Pueblos Indígenas de una abogada indígena, de Pedro Juan Caballero, por ejemplo, que nos va a ser muy útil para el diálogo intercultural con las diferentes etnias y agrupaciones indígenas o comunidades. Claro, y bueno, y me imagino que en algún momento todo esto se va a analizar porque lamentablemente en un país tan pequeño estar o pertenecer a una región o puede ser tan contundente que termina definitivamente aislándote o marginándote y bueno, no es lo que queremos, ¿verdad? O sea, y es importante entender que la visión es más amplia y es darle una cobertura realmente nacional a todo. En eso tenés demasiada razón cuando decís que la institución fue creciendo a través de las diferentes administraciones y es cierto, y lo que queda es continuar avanzando y construyendo una institución con un rostro humano, que muchas veces es muy difícil, ¿verdad? Porque yo le entiendo muchos fiscales y jueces cuando tienen casos, tienen números, tienen expedientes, pero nosotros trabajamos con personas, directamente con personas, estamos tratando, conversando y luchando por sus derechos. Entonces la Defensoría Pública tiene no solamente la misión de trabajar con casos, expedientes, números, sino también de trabajar y con más fuerza todavía, visibilizar a las personas, trabajar con ellas y fungir de sus representantes legales. Y eso no es fácil en una sociedad en la que la brecha y las diferencias sociales son tan fuertes, ¿verdad? Hay un alto contraste social. Trabajar con ellos es muy difícil. Sí. Y cierro la idea, si me permitís, con relación a lo que se viene, lo que estamos sintiendo hoy día, y que es justamente uno de los puntos de la ponencia del Día del Congreso, que es la brecha digital, las diferencias que hay en el acceso a la Internet, las injusticias que con ello se crea hoy día en el acceso a la información, el acceso a los servicios básicos y fundamentales, y entonces trabajar en eso, ingresar a la era digital como institución, y el señor ministro tiene entre ceja y ceja algo muy importante con el que nos tortura todos los días, ¿verdad? El acceso a la inteligencia artificial, a sus prestaciones. Y como él dice, nosotros tenemos una ventaja, no las limitaciones de la discusión si un juez puede resolver en base a los algoritmos que le brinde la inteligencia artificial, sino el defensor público directamente puede trabajar con ella para agilizar su prestación de servicio y permitir al usuario también acceder a datos importantes con relación a cómo está su expediente, dónde está, quién lo tiene, qué fue lo que se presentó. Y son cuestiones que deben ser trabajadas y de manera urgente, dice él. Bueno, estamos en ese desafío, entonces, no solamente era digital, brecha digital, sino él nos tira encima también el fardo de la inteligencia artificial y bueno, habrá que lidiar con eso. Y no, pero es un complemento absolutamente justificado dentro del desempeño diario. O sea, básicamente yo creo que hoy por hoy un estudiante te puede dar un ejemplo de cuán útil es de repente la inteligencia. Los estudios jurídicos absolutamente, que trabajan directamente con inteligencia absolutamente, artificial. O sea, te saca del aislamiento prácticamente porque es una conexión directa con
con conocimientos, ¿verdad? E información, así que es realmente importante. Ahora, hablando un poquito del Congreso, ¿va a ser en qué días? ¿A quiénes va particularmente dirigido? Y bueno, vamos a enfocarnos un poquito en eso y a darle énfasis, doctor Hugo, Sí. o concretamente, doctora. Perdón, doctora María José. Muchas gracias. Va a ser este jueves 14, de 8 a 17 horas. Tuvimos inscriptos de todo el país, alrededor de 960 personas se inscribieron, entre defensores públicos, funcionarios de la defensa pública, invitados especiales. Entonces, bueno, vamos a tener por supuesto, digamos, en un primer momento el acto de apertura, ¿verdad?, con las altas autoridades, y seguidamente ya vamos a tener el panel del doctor Amaya. Ajá. O sea, es decir, la conferencia, mejor dicho, que es nuestra conferencia inaugural. Y luego vamos a tener el primer panel de alto nivel, como te contaba, ¿verdad?, con la presencia del doctor Diego Moreno, Tania Amos, que ya es un lujo, porque que ya es un lujo, pero comienzan el Congreso sí, con un expositor así de 10 ya, de 10. No es de casa, prácticamente. O sea, estamos hablando ya de un paraguayo que llega a este nivel de jerarquía que claramente, me imagino, va a ser bien ponderado en el Congreso. Sí, totalmente. Él nos va a hablar un poco sobre el acceso a la justicia en el sistema interamericano, un poco vinculado a la Convención Americana de Derechos Humanos, así que yo creo va a estar sumamente interesante. En donde lamentablemente también tenemos hasta cuestiones pendientes, ¿verdad? O sea que yo creo que definitivamente va a ser el dedo en la llaga en muchos casos, doctor. Y bueno, va a ser un solo día entonces, un solo jueves. Día, un solo día, sí, un solo día. Entonces vamos a tener estos paneles, como te decía, internacionales, digamos, durante la mañana, y durante la tarde ya va a ser más el ámbito nacional. Claro. Vamos a contar con expertos de alto nivel, expertos nacionales, ¿verdad? Vamos a tenerlo aquí al doctor, que nos va a hablar justamente, el doctor Jiménez, sobre el tema de derechos humanos y la era digital. 2 defensoras públicas, la doctora Mazó y la doctora Bartoncello, que nos van a hablar sobre el rol de la defensa pública en la aplicación de la ley sobre salud mental, desde el aspecto civil, el aspecto penal. Es muy interesante, porque todo lo relacionado a la salud mental y por sobre todo al ejercicio de tus derechos como una persona que sufre algún tipo de patología es sumamente interesante. Bueno, acudo o no acudo a un profesional, ¿verdad? Y la defensa pública, ¿qué rol es el que tiene en estos temas? Es sumamente interesante. Por sobre todo que bueno, que es una realidad cada vez más actual. Es creciente, también es creciente, exactamente, porque sí. Nosotros venimos observando, en este caso, y acompañando obviamente procesos judiciales en donde claramente hasta la gente, por una actitud que asume como ser humano, prácticamente se bloquea la posibilidad de pensar que estamos ante una persona enferma, sí, o con alguna discapacidad mental o psicosocial. Exactamente. ¿Y por qué? Porque esperamos que se den condenas, y lamentablemente estamos hablando de personas que tendrían que tener efectivamente otro trato, ¿verdad? Sí, un trato adecuado, tratamiento, etcétera, ¿verdad? Pero lamentablemente todos esperamos otro tipo de situaciones. Y bueno, un tema que me gustaría resaltar, si me permitís. Sí, justo. José, es seguridad alimentaria del doctor Paulino. Un sí, tema él nos va a hablar de ese tema. Formidable, como verás, Marta, son temas que, si bien es cierto, a diario forman parte del trabajo, del desempeño, pero no son temas focalizados como tales y especificados y visibilizados puntualmente. Entonces queremos aprovechar el Congreso para poder enfocarnos en esos puntos y reforzar los conceptos y las ideas, y cómo las experiencias en su aplicación práctica permiten decir, bueno, no son temas específicos y que están allá volando y que es puro teoría. No, son temas fácticos, son temas operacionalizables y que pueden ser desarrollados directamente en el marco del ejercicio
de la defensa de los derechos. Realmente, de acuciantes para abajo es más o menos el nivel. Totalmente. Pero es la realidad Es que la ustedes realidad. desde el Ministerio de la Defensa Pública manejan casi de una manera cotidiana. Por eso yo le decía, hablábamos de algunas cuestiones ya antes de entrar incluso en la niñez, y ahí un suspiro y tenemos que continuar porque hay cuestiones muy dolorosas. Y después hablábamos de las comunidades indígenas. Hace poco un incidente en el Chaco daba cuenta de que a partir de la condena de o por lo menos de la privación inicialmente como una medida de un indígena por un hecho de violación contra una menor, obviamente una manifestación solidaria para la liberación del que habría cometido el acto. O sea, básicamente esa situación en donde ellos muchas veces no quieren interpretar que obviamente las normas son iguales para todos a pesar del derecho consuetudinario, ¿verdad? Y son cosas que pasan y a la que... Son diálogos que deben iniciarse como realmente. sociedad y son diálogos interculturales para poder visibilizar no solamente la problemática que se plantea en el choque paraguayo y pueblos indígenas, sino también en cuanto a comprender los alcances de su derecho consuetudinario y su protección. Exactamente. Una cuestión que no tocamos todavía como Estado de Derecho y como Estado social de derecho o Estado de bienestar es la identidad indígena. Nosotros tenemos un concepto bastante reducido de lo que es el concepto indígena. Orecoana ley cédulas, orecoana ley carnet, orecoana da ebeima indígena, da pecha. Sin embargo, ese concepto indígena surge de su propia idiosincrasia, de su propia lengua materna, de su propia visión cultural transmitida por papá y mamá, por la comunidad en sus primeros años de vida. Desconocer ello es reducir al indígena a su simple apariencia o a su simple documentación. No estamos en este mundo hablando de la documentación, estamos hablando de la esencia del ser, de la percepción de cada uno, y ese respeto todavía falta desarrollarlo como sociedad. Realmente. Yo te quería comentar también un detalle, ya que hablaste sobre la niñez y la adolescencia, nos va a acompañar la nueva representante de UNICEF en Paraguay, Rosana Vega, va a estar justamente en el primer panel, en nuestro panel internacional. Ella nos va a hablar justamente sobre los 35 años de la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, que este año se cumplen 35 años. Entonces nos va a hablar un poco de los desafíos en la implementación de esta convención de la que obviamente también nuestro país forma parte. Y bueno, la invitación está hecha entonces. Ojalá que en realidad todos los que puedan sumarse también puedan tener como fruto un encuentro así obviamente amplio, abierto y más que nada, como le decía yo, de conocimiento, y que, bueno, ojalá que también de a poquito se vaya notando todo este tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana, doctor. Yo de repente era un poquito drástica, pero es importante, ¿verdad? Porque nos ponemos siempre en el zapato de la gente que está necesitando. Sí, es sumamente importante, y yo creo que la visión actual de la administración el señor ministro es justamente el ver el rostro de la persona asistida, tratar de comprenderlo. Es un esfuerzo, vemos carteles por todas partes. La anterior administración, la doctora Lorena, había trabajado mucho, y yo creo que potenciar ese trabajo, optimizarlo y llevarlo adelante en el día a día, fortaleciendo el trabajo del defensor, visibilizando su trabajo y fortaleciendo los medios, por ejemplo, a través de mejores equipos, a través de mejor disponibilidad de movilidad para llegar a las comunidades más lejanas, es sumamente relevante. Quería resaltar un punto interesante de la problemática, continuando con esto de la problemática indígena, es el tema de Carmelo Peralta, por ejemplo, y la ruta bioceánica, que nos plantea nuevos desafíos con la trata de personas, la explotación laboral, y son cuestiones que tendremos que abordarla como Estado, y quién mejor que el Ministerio de la Defensa Pública para poder trabajar esos puntos. Así es, y ojalá que en realidad esta situación sea en líneas generales sumamente prolífica, así que vamos a estar nosotros también acompañando, vamos a después molestarles para una evaluación. Es siempre necesario tener contacto, que todos tengamos conocimiento de algunas cuestiones, y que más que nada
que la gente esté al tanto de que hay situaciones institucionales que buscan fortalecer justamente el acompañamiento y el acceso a la justicia, que no es poca cosa, al contrario. El trabajo del ministerio yo creo que es realmente formidable. A nivel técnico tenemos profesionales de 10, eso es muy claro, y de un tiempo a esta parte, si algún ciudadano estaba angustiado porque iba a estar representado por un ministro de la defensa o por un abogado, en este caso defensor público, hoy creo que ya lo toma con mucha naturalidad y hasta tranquilidad, porque claramente estamos en buenas manos, doctor, eso hay que reconocerlo. Afortunadamente, yo creo que esa visión que estás diciendo con relación a la mejoría institucional y a la proyección que tiene con esta nueva administración también, y el empuje que le está dando el doctor Javier de Jesús Esquivel, está dado en la respuesta del Congreso. Sí. En la respuesta política del Congreso, que ha permitido ampliar el presupuesto, ha formulado creaciones, incluso una defensoría adjunta en el ámbito de niñez y adolescencia. Ese apoyo que ha dado el Congreso, conformado por representantes del propio pueblo, nos permite ver entonces, decir, tienen esperanza, hay visión, y podemos continuar trabajando y construyendo una mejor institución con mejor llegada y presencia en el interior del país a través de nuestros defensores públicos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Entonces, gracias doctor Hugo Jiménez, asesor técnico del Ministerio de la Defensa Pública, y también a la doctora María José Méndez, directora del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a remarcar nosotros en estos días la invitación. No obstante, obviamente, gracias por compartir también esta información con PDS. Así que hacemos una pequeña pausita, Enzo, ¿te parece? Resistiré a las rayaduras